Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta tarde quiero compartir con ustedes una reflexión acerca del poder transformador del perdón en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el perdón es un tema central en la Escritura. Su significado y aplicación se extiende desde la relación con Dios y la humanidad hasta la interacción entre los creyentes. Fíjese qué importante, porque cuando examinamos el perdón desde la perspectiva bíblica, esto nos va a llevar a comprender la profundidad de su impacto. Fíjate lo transformador que es el perdón de Dios en la vida cristiana. Fíjate, cuando vemos en la Escritura y vamos a ver el perdón de Dios, nos vamos a encontrar que la Biblia nos enseña que Dios primeramente es misericordioso y que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados cuando nos arrepentimos sinceramente. En el Salmo 103:12 la Biblia nos dice y nos enseña: cuanto está lejos el oriente del occidente, tanto alejó de nosotros nuestras transgresiones. Si miramos este versículo a luz de la palabra, este versículo ilustra la infinita distancia que Dios pone entre nuestros pecados perdonados y nosotros mismos. Qué bella la misericordia, qué bella la gracia y el perdón de Dios, que Dios aleja nuestros pecados perdonados, nuestras transgresiones perdonadas, para, como dice la Escritura, nunca más acordarse de ellos. Después que Dios nos perdona, entierra nuestros pecados en lo profundo de la mar. Ese es el perdón de Dios. Por eso también vemos en la Escritura que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios ofrece perdón a todos aquellos que creen en Él. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 1, verso 7, la Biblia afirma: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos? En Cristo Jesús. Tú y yo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Qué bueno, hermano, que Dios ofreció redención por medio de la sangre de Cristo, perdón de pecados por medio del sacrificio expiatorio de Jesús. En la cruz del Calvario tenemos el perdón de Dios, tenemos la redención. Qué bueno, hermano. Por eso también podemos ver que cuando tenemos ese perdón, tenemos que aprender a perdonarnos entre nosotros mismos, entre los creyentes, porque el perdón también es para nosotros, el pueblo de Dios. Es decir, que los hijos de Dios tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros, porque el perdón entre los creyentes es igualmente importante. Y Jesús lo enseñó. Ahí en Mateo capítulo 6, versos 14 y 15, Jesús enseña: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y qué vemos aquí? Aquí nos insta a perdonar. Fíjate hasta qué punto. A los demás, a todos los demás. Perdona a todos los demás para recibir, fíjate, con una condición. Si tú quieres recibir perdón de Dios, tú tienes que extender el perdón también a tus hermanos. De la misma manera, si tú perdonas, tú recibirás el perdón de Dios. Por eso es que el perdón entre los creyentes es un reflejo del perdón que Dios nos ha extendido a nosotros. Quiere decir que es un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios en acción. Pero tenemos que aprender a perdonar, y tenemos un ejemplo maravilloso en la Escritura. Es el ejemplo supremo, es el ejemplo máximo del perdón, que es el ejemplo de Jesucristo. Por eso en Lucas capítulo 23, verso 34, vemos a Jesús en la cruz mientras era crucificado injustamente. Jesús pronunció una palabra poderosa que era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate hasta qué punto que a pesar del sufrimiento extremo que estaba enfrentando, Jesús demostró compasión y perdón hacia sus transgresores. Hasta qué punto el perdón de Dios llegó en la vida de Jesús. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios? Tenemos que imitar su ejemplo. Por eso esto nos desafía a perdonar incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Por qué? Porque el perdón, hermano, nos libera.
a nosotros, y no solamente a nosotros, sino libera al que perdona y al que es perdonado, ¿entiende? Por eso en Colosenses capítulo 3, verso 13, la Biblia nos insta a soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, dice la Escritura, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, dice Colosenses 3:13. Y esto nos está diciendo que al nosotros perdonar a otros, también lo estamos liberando del peso de sus transgresiones. Y cuando liberamos al otro del peso de sus transgresiones, entonces vamos a experimentar la libertad de todo tipo de resentimiento, de todo tipo de amargura que muchas veces cultivamos por relaciones que nos han traído tal vez situaciones a nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Y vamos a ser restaurados, y la persona también va a ser restaurada, pues el perdón, hermano, trae liberación. Qué bueno, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el perdón es fundamental. Por eso el perdón también, hermano, abre el camino a la reconciliación y la restauración de relaciones rotas. Tanto es así que en 2 de Corintios capítulo 5, verso 18, leemos la palabra y nos dice la Escritura. Dice así la palabra, dice la Escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice ella esto? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice otro texto, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Qué bello, qué bello. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Dice que todo esto proviene de Dios. Dios el que perdonó. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Dios comenzó el perdón. Gloria al Señor. Por eso nosotros, como portadores del mensaje de reconciliación, tenemos, los creyentes somos llamados ¿a qué? A buscar la restauración de las relaciones fracturadas, la restauración de los matrimonios que están destruyéndose, la restauración de amistades, la restauración de aquellas personas que por falta de perdón tienen que volver a ser restaurados, unidos y sanados por el poder de Dios. Qué bueno, hermanos, Dios nos llama a eso. Así que tenemos que entender que estamos en un tiempo donde hoy más que nunca el perdón de Dios tiene que ponerse de manifiesto. Bueno, en conclusión, en resumen, el perdón, hermano, es un tema central en la Biblia que abarca tanto la relación entre Dios y el hombre como la interacción entre los creyentes. Por eso el perdón que Dios ofrece, hermano, que Dios ofrece, ¿qué nos da? Nos da redención, nos da reconciliación. El perdón entre los creyentes refleja el amor y la gracia de Dios en acción. Por eso, si seguimos el ejemplo de Jesucristo, tú y yo vamos a poder experimentar la libertad, vamos a poder experimentar la reconciliación, vamos a poder experimentar la restauración que viene a través del perdón. ¿Y sabes qué? Solamente puedo decir que lo que deseo en esta hora es que la bendición de Dios esté sobre tu vida, que esta reflexión nos siga inspirando a ti y a mí, a todos los que le escuchen, a perdonar generosamente. ¿A qué? Y a vivir en armonía con Dios y con nuestro prójimo en todo momento. Y que este mensaje lleve fruto transformador a tu vida, a tu familia y a todo lo que tú hagas en esta hora. Que Dios te continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.